Hola a todos, aquí es Scott. Rápido, ¿qué es lo primero que piensan cuando piensan misterioso? Misterio, sí, hay tantas preguntas en la vida que quedan sin responder, como ¿cuál es el punto? ¿Por qué molestarse? ¿A quién le importa? Es por eso que estoy viendo el armario en busca de respuestas a los mayores misterios de los juegos, como ¿Luigi no dijo carajo en Mario Golf? Muy bien, tenemos la respuesta de por qué las cajas de Xbox One son como son y... ¡Oh, hey! ¡Miren esto! Es mi primer fanart de Madden. Ok, y... Sí, Chad Shaft me invitó a una cena. Solía ser mi gerente cuando trabajaba en Games on a Shelf, y luego dejé la tienda fuera del negocio. Creo que puse esto con todas las cartas con las que no quiero tratar. Has sido invitado cordialmente a una cena que celebra que todos hayamos llegado tan lejos en la vida. Sabía que vivir me llevaría a alguna parte algún día. Quiero decir, Chet y yo no somos amigos, somos más bien él en serio me odia amigos. Pero esta cena parece ser una disculpa por arremeter contra mí. ¿Crees que sabes cómo manejar un negocio? Conozco a un tipo con una camiseta de la NASA, ¿ok? ¡Me gané este trabajo! Extraño la falta de trauma. Tal vez debería pasarme un rato. Pero en circunstancias normales eso significa que no hay charlas sobre estúpidos juegos de Nintendo. Voy a estar demasiado ocupado en la cena. Pero ya lo planeé. Me grabé previamente hablando sobre misterios de juegos. Hola a todos, aquí es Scott. Oh, Dios, ¿suena así? Como jugador de videojuegos, creo que es justo decir que merezco respuestas. Los misterios son lo que mantienen a la humanidad al borde de su asiento. Es absolutamente aterrador saber que no sabes algo. ¿El monstruo del lago Ness era real o solo un puño? Pero con los videojuegos, estas cosas pueden ser tan complejas y tener historias tan largas que o bien quedan algunas cosas sin explicar o surgen teorías y leyendas urbanas. Estos misterios pueden ir desde ¿puede saltar al asta de la bandera en Super Mario Bros. A ¿acaso Luigi está muerto? Una de las leyendas urbanas más notorias de los videojuegos fue con Super Mario 64 y Luigi en ese juego. Y no fue si dijo carajo o no, porque esto no es Mario Golf, ni siquiera estuvo allí. Miren, hasta Mario 64 hemos tenido una proporción bastante buena de juegos con Luigi a los juegos sin Luigi. Era jugable en todos los Marios de la línea principal antes de 64, y luego la prioridad cambió y Luigi no fue jugable. No apareció en el juego en absoluto, ni siquiera se mencionó. Entonces, por supuesto, la especulación comenzó a volverse un poco salvaje y todavía tengo mi cartel de las protestas. ¿Por qué Luigi no estaba en Mario 64? ¿Estaba tan bien escondido en el juego? Bueno, desde que se lanzó el juego, muchos fans notaron este letrero en el patio del castillo de Peach. Ahora, en circunstancias normales, solo son garabatos, pero cuando nos ponemos los lentes vírgenes, podemos distinguir que potencialmente dice Ellis Real 2401. Ahora, ¿qué significa eso? Sin sexo para mí, gracias. Muchos tomaron esto como una pista, prueba de que Luigi sí que era real y después de todo estaba en Mario 64. Así que analicemos esta frase, Ellis Real 2401. Luigi es real y lo único en Mario 64 con un número tan alto sería la cantidad de monedas en todo el juego. Después de todo obtienes una estrella por recolectar 100 monedas en cada nivel, eso le da credibilidad al hecho de que podría haber una recompensa por recolectar cada moneda en todo el juego, y esta recompensa estaría relacionada con la letra L. El problema es que no hay 2401 monedas en Mario 64, así que eso es un problema. Y como beneficio extra, recolectarlas todas no hace nada. Sin embargo, podemos investigar esto aún más. Ellis Real 2401 puede correlacionarse con el lanzamiento de Paper Mario en Nintendo 64. Luigi era real en ese juego, lo vi. Y 2401 fue la fecha de lanzamiento en Norteamérica. Más o menos. Verán, no se lanzó el 4 de febrero de 2001, se lanzó el 5 de febrero de 2001. Bueno, si esta teoría tiene algo de verdad, entonces Nintendo sabía cuál sería la fecha de lanzamiento de Paper Mario cuando se lanzó Super Mario 64. Eso me aterra, ¿por qué lo aprendieron con tanta antelación? ¿Cuál era el punto? Entonces, ¿por qué es Ellis Real 2401? No tengo idea, y francamente, esta placa es tan borrosa que se te podrían ocurrir varias otras frases. Es una de esas cosas en las que, dado que a mucha gente le dijeron que dice Ellis Real 2401, eso es lo que mucha gente ve. No sé qué onda con los fans de Aka Room. Luigi fue planeado para Mario 64 en un potencial modo multijugador, pero lo dejaron de lado. Sin embargo, se podía jugar en el remake de Super Mario 64 DS. Todos los problemas se resuelven cuando se puede jugar con un personaje en Mario 64 DS. Ahora, muchos misterios dentro de los juegos se pueden clasificar bajo teorías de conspiración. ¿Estuvo Link muerto durante toda la leyenda de Zelda Majora's Mask? No. ¿Era esto o el alunizaje? Elegí creer el menos sustentado. Majora's Mask es un título oscuro de Zelda. La mayoría de los papás no dejarían que sus hijas salieran con este juego. Es espeluznante, es deprimente y muchos han descubierto cómo la historia del juego se correlaciona con la muerte, lo que sucede antes y después de la muerte, cómo lidiar con la muerte, y muchos han teorizado que el mismo Link estaba muerto y todo el juego es básicamente su siguiente vida. Hay muchas teorías como esta en los juegos y algunas han resultado ser ciertas, como que se suponía que Super Mario Bros. 3 era una obra de teatro. ¿Ves cómo se abre con un telón alzándose? Varias plataformas proyectan una sombra y tienen tornillos como si fueran construidas como parte de un set. Cada vez que terminas un nivel es casi como si Mario estuviera saliendo corriendo del escenario. Esta fue una teoría de los fans por mucho tiempo, hasta que Shigeru Miyamoto la confirmó. Ahora, si esto fuera una obra real, ¿podría sentarme y mirar? ¿Quién escribió esto? Oh, hola a todos, Scott Wozniak, senador casual.
Jeb Jab, vegano. Terry Lessler, aún más vegano. Oficial Steel Wool, amo la justicia. Rex Moss, chaperón de baile escolar y historiador. Empleado de Wendy's, empleado de Wendy's. Oh, ¿y cómo conocen a Chet? Anteriormente vegano, y después compró leche. ¡Ese hijo de perra! Lo detuve por lavado de dinero. Soy el chaperón de Susana. ¡Se robó un Baconator! ¡Ese hijo de perra! Destruí la tienda que administraba y me comisioné de dejar uno de los únicos trabajos que tuve. Ahora estoy viviendo de los cheques de desempleo y del miedo. Hola, Chet Shaft, ex gerente de Games on a Shelf, actual hacedor de todo lo que es nada. Bienvenidos a la primera cena anual de la finca de la familia Shaft. Mi mayor prioridad en este momento. Debido a algunas obligaciones anteriores, no puedo estar con ustedes esta noche. Pero por favor, siéntanse libres de servirse una vieja receta de la familia Shaft. Esto es Jimmy John's. Pero luego pasamos de las teorías a lo inexplicable. Partes de juegos que nunca fueron entendidas y permanecieron fuera del alcance por mucho tiempo. En GoldenEye 007, en el primer nivel, los jugadores notaron un edificio en la distancia. Apenas puedes verlo y los rumores decían que podías tomar un bote y dirigirte hacia allí. Posiblemente obtendrías algunas recompensas. Pero no, esta área está colocada allí como fondo. Si bien la intención original de los desarrolladores era exactamente lo que especulaban los fans, fue desechado y simplemente se mantuvo allí como decorador de escena. Si esa isla no existiera, la inmersión se derrumbaría. Todos tienen su lugar feliz, no harían las playeras si no fuera el caso. Y el mío es Galaxia Llamas Escalofriantes en Super Mario Galaxy 2. Es un nivel tan divertido, hay fuego y hielo. No se puede pedir más que esto. A veces me gusta pulsar arriba para ir a la vista en primera persona y mirar las montañas. Todos tienen su lugar feliz y el mío es Galaxia Descenso Tortuoso de Super Mario Galaxy 2. Estas siniestras figuras aparecen en Galaxia Llamas Escalofriantes y miras hacia arriba en primera persona. 3 seres solo mirándote a lo largo de todo el nivel. No importa dónde estés, mientras puedas mirar hacia las montañas, estarán allí, viéndote. Ahora en Super Mario 3D Land, al final del mundo 4-4, si esperas, alguien o algo aparecerá y desaparecerá. Galaxy Llamas Escalofriantes puedo ver estos tipos como una pequeña cosa extraña que accidentalmente se arrojó al juego. Sí, no son manchas de tinta. En 3D Land, esta fue una edición deliberada en la que uno de los desarrolladores dijo: quiero hacer que algunos niños se caigan del miedo. La familia Shaft quisiera expresar su gratitud a todos los asistentes a la cena de esta noche. Terry, Lessler y Jeb, gracias por sus fuertes actos de veganismo. Las zanahorias no serían lo mismo sin ustedes. Rick Moss, sin ti no sería alcohólico. Es Rex. Oficial Steel Wool, gracias por sus años de servicio. Empleado de Wendy's, gracias por sus años de servicio. Y Scott, sin ti no habría perdido mi trabajo en Games on a Shelf. Gracias a todos. Por favor, sirvan su cuchillo de mesa de cortesía y degusten. ¡Está muerto! Muy bien, chicos, no soy de los que se van temprano de las fiestas, pero cuando la gente empieza a ser asesinada, pongo la línea. Sí, alguien ha sido asesinado. Sí. ¿Puedes recogerlo de camino a casa? No, a ver, no podemos irnos, ¿ok? Chet dijo que la fiesta terminaba a las 9 y él está muerto. Al menos le debemos esto. Me quedaré, estoy libre. Escuchen, podemos sacar el hedor a muerte de aquí escuchando algunos buenos misterios de videojuegos de la vieja escuela. Ahora, por supuesto, hablemos de una serie con tantos misterios como civiles muertos. ¡Alguien acaba de morir! Grand Theft Auto San Andreas tiene algo para todos. Disparos, conducción, no pie grande. La existencia de pie grande en San Andreas siempre ha sido un gran rumor. Aparentemente dentro del bosque podrías encontrar a pie grande al acecho. Este también es un juego en el que coches fantasmas pueden perseguirte. Un desarrollador del juego declaró que Pie Grande estuvo allí en algún punto, pero se le dijo que lo sacara para el lanzamiento final. Sin embargo, supuestamente hay un 10% de posibilidades de ver a Pie Grande. Pero no hay un modelo de Pie Grande en el código del juego, así que no sé qué onda con este. Ok, entonces todos odiábamos a Chet, ¿verdad? Sí. Volvió a ser un carnívoro, ha llevado a muchos al desempleo, ha lavado dinero, nos ha hecho daño a todos. ¿Quién no sería el asesino? Así es, si no podemos irnos, al menos podríamos averiguar quién asesinó brutalmente a Chet. Amo los rompecabezas. Chicos, escuchen, uno de nosotros puede ser un asesino, pero todos somos humanos al final del día. Escuchemos algunos misterios de juegos sobre Luigi y terminemos la noche. ¿No era el tipo que dijo carajo en Mario Golf? Luigi's Mansion, realmente aterrador, ¿verdad? Es mi arte de caja favorito para arruinarme encima. Bueno, hay algunas partes del juego que tienen implicaciones siniestras y escalofriantes. O sea, eso es lo que llamas un bebé muerto. Pero hubo una parte en la tercera zona del juego. Después de que cae un rayo, podemos ver que la sombra de Luigi cuelga en el aire, lo que implica que Luigi se está ahorcando. Ahora, ¿fue esta una adición intencionalmente escalofriante al juego? ¿O fue un error debido a que la cámara del juego estaba en un ángulo al que no suele estar acostumbrado, que accidentalmente empujó la sombra de Luigi más alto de lo habitual?
Esto es genial. Es como un misterio de asesinato, con el asesinato y el misterio. Te lo estás tomando muy bien, viejo. ¿Quién dice que no eres el asesino? Estás actuando bastante relajado para alguien cuya vida está en juego. Es un asesinato, no Hacienda. Estaremos bien. Bueno, ¿qué pasa con el empleado de Wendy's? Nadie nunca sospecha del empleado de Wendy's. Bueno, ¿qué pasa con Steel Wool? Él tiene un arma. Y él tiene un cuchillo. Sí, por diversión, no para matar. Chicos, en el fondo, todos podemos ser asesinos si queremos. Vayamos al fondo de esto. Alcé la mano. ¿Quién aquí asesinó a Jet? Me lleva. Algunos misterios no son demasiado siniestros y solo eran aspectos desconocidos de los juegos, como saltar la bandera en Super Mario Bros. Quiero decir, cuando jugaba este juego a veces pensaba, voy a hacerlo. ¿Y adivinen qué? Nunca he sido capaz de lograr este sueño. Este juego está diseñado para que sea difícil saltar sobre la bandera. Quiero decir, tiene sentido que gana alguien con eso. Ahora, un nivel famoso donde puedes hacer eso es 3-3. Con estas plataformas es más que posible perder una tarde. Pero el que la gente siempre se preguntaba era el mundo 1-1, el primer nivel. ¿Será posible? ¡Sí lo es! ¿De Nintendo? Todo se debe a un error. Tenemos que pararnos en este bloque de aquí y esperar que Koopa Turpa caiga por el agujero, saltar aquí en el momento adecuado, lo golpeará. Luego regresará y tenemos que seguirlo hasta el final del nivel mientras agarramos un hongo. Luego saltamos en el momento correcto para saltar en él para pasar por encima de la bandera. Hay muchos errores que tienen su propio misterio detrás de ellos, como con Pokémon Red and Blue, con Pokémon Missing No, que significa números sin encontrar. Es un error en el que el juego básicamente no tiene idea de qué Pokémon debería aparecer, pero es como si cobrara vida propia. La gente se refiere a Missing No como si fuera un Pokémon real, cuando es solo un revoltijo de código. El trofeo Daisy de Super Smash Bros. Melee tiene un tercer ojo en la nuca. Digo, no me esperaba eso, pero no me sorprende. Escuchen, tal vez el asesino no sea uno de nosotros. Quizás se esconde en algún lugar del edificio. Deberíamos dividirnos en grupos. De esa manera, ¿no pueden matarnos a todos? Me gusta. Me siento con suerte esta noche. Ok, si alguno de ustedes muere, tienen que decirme, ¿ok? Oigan, miren. Parece que quien quiera que sea el asesino tiene cabello oscuro. Bien, eso lo reduce un poco. Final Fantasy VII presenta la muerte de Aerith. Sin embargo, surgieron muchos rumores acerca de poder evitar que eso sucediera y mantenerla en tu grupo. No puedes. Muchos de estos misterios están formados por lo que los fans quieren ver, o lo que dice el juego y simplemente nunca elabora. Street Fighter 2, Ryo dice la infame frase, debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad. Estoy seguro de que el equipo de adaptación en ese momento dijo, oh sí, a la gente le gustará esto, realmente hace que Ryo parezca decidido a ganar. Cuando en realidad todo el mundo dijo, ¿quién diablos es Shenlong? Fue una mala traducción de Ryu diciendo, si no puedes superar el Shoryuken, no puedes ganar. Hubo mucho misterio en torno a quién fue Shenlong durante mucho tiempo, con la revista EGM simplemente negándose a apagar las flamas. Eran bien conocidos por sus engaños de Día de los Inocentes, y uno de ellos resultó ser detalles sobre cómo encontrar a Shenlong y algunos antecedentes del personaje. El mismo Capcom ha bromeado sobre el personaje, anunciándolo falsamente para Street Fighter 4, y de manera similar el Mortal Kombat original presentaba un código adicional, Air Max, y muchos pensaron que Ermac era un personaje secreto. Lo agregaron eventualmente. Muy bien. Ahora que estamos solos, todos somos amigos aquí. ¿Quién c*** eres? Ok, vayamos al grano. ¿Eres el asesino? Lo único que he matado es la no abstinencia. Entonces es posible que lo hayas matado. Eso es imposible. Odio el asesinato. Yo también, pero no me ves presumiéndolo. ¿Saben? Es todo suficiente. Buena suerte no asesinando gente, asesinos. Tomb Raider fue infame por el rumor del Nude Code, un código de truco secreto que haría que el personaje Lara Croft estuviera completamente desnuda para jugadores de 13 años en adelante. Si eso simplemente no funciona. Lara Croft era un símbolo sexual en los juegos, y la idea de un personaje de PlayStation 1 desnudo, bueno, ¿a quién no le gusta eso? Los desarrolladores siempre se burlaban de los fans sobre el código, haciendo obvio que era muy poco probable que realmente existiera, pero nunca negando completamente su existencia tampoco, obviamente para mantener a la gente preguntándose desesperadamente. Más tarde se confirmó que un Nude Code nunca existió. Sí, sé que podré morir esta noche, pero no me importa. ¿Quién diablos pensó que esto era real? ¡Ya morí! Cáncer de pulmón. El asesino no solo mató a Chet, también presionó a Jeb hasta morir. Él estaba así cuando llegué. Sonic CD presenta una opción de prueba de sonido después de ingresar un código. Cuando estamos en la prueba de sonido y podemos escuchar todos los sonidos y la música del juego, y si seleccionamos estas opciones específicas y le damos Start, solo quería escuchar música. Esta pantalla es infame e increíblemente extraña. Tenemos 24 Sonics con un rostro humano. ¿Alguien que haría esto? Por supuesto, con el bigote es obvio que se suponía que era Sonic fusionado con Mario. El texto en japonés se traduce como la diversión es infinita, Sega Enterprises, imagen de Majin. Ahora, Majin aparentemente significa
El diablo. Sabía que algo andaba mal con este juego. En realidad, Majin se refiere a Masato Nishimura, ya que Majin era su apodo de la infancia. Así que está bien, esta pantalla está bien. Quiero decir, no es como si esta pantalla me fuera a matar en una escena o algo así, así que está bien. Es un dicho común. La leyenda de Zelda A Link to the Past, el mayor misterio para muchas personas era la existencia del cuarto de Chris Houlihan. Un cuarto que lleva el nombre del ganador del concurso de Nintendo Power. Se puede llegar a él de diferentes maneras y solo está lleno de rupias. Si eso es genial o lo que sea, quiero verlo en Smash Bros. Tanto como cualquiera. Pero ¿qué pasa con un secreto que no solo está en un juego de Zelda, sino también en muchos otros juegos de Nintendo? La canción de Totaka es una pequeña cancioncilla normalmente escondida en los juegos compuestos por Kazumi Totaka. Luigi's Mansion, Mario Party, Link's Awakening, Yoshi's Story, Mario Land 2. Lo hicieron en tantos juegos. Pero hay algunos juegos en los que Totaka ha trabajado donde aún no se ha encontrado. Muchos han pensado que el sonido de la pelota de tenis golpeando la raqueta en Wii Sports era la canción de Totaka. Si tocas todos los hits juntos puede sonar así. Pero eso puede deberse a que tu cerebro te diga que pienses que está tocando la canción de Totaka. Por alguna razón, un juego que de plano dirigió Wii Music aparentemente no tiene la canción de Totaka en absoluto. Quiero decir que puede estar escondida allí, pero creo que sabemos todo lo que Wii Music tiene que decir, no tiene nada que ocultar. Genial, ¿verdad? Ah, mierda, Terry ha muerto. Genial. Ahora solo hay 4 personas escuchando. Ahora solo hay una cosa más adictiva que leer misterios reales sobre videojuegos. ¿Nicotina? Leer misterios falsos sobre videojuegos. Los creepypastas son grandes aquí en internet. Se trata de usar uno de estos para asustar a algunos niños. Estas son historias de miedo de internet y muchas de ellas tienen que ver con los videojuegos. Casi siempre tienen que ver con un niño que compra una copia usada de un juego y está embrujada. Hay imágenes inquietantes y cosas raras que suceden mientras juegas. ¿Cuáles son las prioridades de estos fantasmas? Muy bien, deberíamos llamar a la policía. Deberíamos elegir a alguien, averiguar quién es el asesino. Sí, ya me cansé de tratar de averiguar quién es el asesino. ¿Alguien quiere dar un paso al frente y ser el asesino para que todos podamos ir a casa? Eso me gustaría. Ok, Scott, Steelwool. Rex, estás muerto. Pero aunque los creepypastas son misterios falsos sobre los videojuegos, ¿qué hay de los misterios de la vida real sobre los videojuegos? En 2007, Madden 8 se lanzó a las masas, pero curiosamente obtuvo precuelas cada año anterior. Madden se lanzó en 1999 y fue el primero en hacerlo sin el tío Madden en la portada. No. Este presentaba a un atleta, y ha sido una tradición que casi todos los atletas que salen a la portada de Madden, poco después, se lesionen. Esta es la maldición de Madden, y si no somos cuidadosos, también nos atrapará. ¿Quién hubiera pensado que Madden en tu pecho podría lesionarte? Tal vez haya una fuga de gas o algo así, tal vez por eso todo el mundo está muriendo. Gracias por escuchar. ¡Oh, fuiste tú! ¡Quítate la máscara! ¿Quién eres? ¡Nunca lo hubiera adivinado! Es hora de tu final. Por ahora que me maten es la menor de mis preocupaciones. ¿Por qué lo hiciste? Chet se lo merecía. Lavó dinero. Fui demasiado tímido para mencionar que fui yo quien lo mató. Entonces fue más fácil matar a todos. ¿En serio? ¿5 homicidios y esa es tu razón? Que sean 6. ¿Te has oído de la maldición de Madden? ¡Ay, mi pie! Lo hice. Resolví el misterio. He visto muchos asesinatos en mi época y los 6 fueron hoy. Están tratando a los chicos por asesinato en el hospital. Todos deberían estar bien. Pero estoy feliz de que no me haya pasado nada. Tengo deber de jurado mañana, lo que significa que no puedo morir. Si no me presento, iré a prisión.